viajaremos al Circo Olímpico y al País de la Maroma. Y les hablamos del implante cerebral contra la epilepsia. Rafael García Villegas, amigos, amigas, quédense en Noticias 22 al cerrar la semana con grandes contenidos que hemos preparado para ustedes. Así es, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos a este espacio informativo. Mucho que compartir para cerrar, como bien dice la semana, un viernes bastante lluvioso por estas latitudes. Sí. Hola a Laura Regis en la traducción de lengua de señas mexicana. ¿Y con qué arrancamos, Laura? Bueno, con una tradición que continúa, la sentencia se confirma. Quien no conoce el Salón Los Ángeles, no conoce México. El emblemático Salón Los Ángeles cumple 87 años de estar abierto al público, convirtiéndose en un espacio ideal para sacar tus mejores pasos de baile. Y como cada año, su director, Miguel Nieto, nos trae los mejores músicos de diversos géneros. Intentando presentar algunas de las cuestiones que han sido tradicionales del salón, como el ritmo del mambo. De alguna manera, el maestro Damaso Pérez Prado, de aquí del Salón Los Ángeles, pues lo dio a conocer al mundo, aunque ya había muchos mambos. Él ha sido el compositor que ha compuesto más mambos y lo ha difundido por todo el mundo. Además, podrás disfrutar de la música de la auténtica santanera de Gildardo Zárate, Los Reyes del Mambo, Conjunto África y muchos artistas más. Y por si fuera poco, un evento de lucha libre complementará el evento. ¿Qué ha pasado aquí en Salón Los Ángeles? Que no es solo un salón de baile, no es solo un lugar de música, es un centro de reunión, es una especie de club donde se reúne la gente, donde uno puede llegar solo y encontrar con quién bailar, pero también puede ir solo para oír música o para ver bailar. Durante más de 8 décadas, el Salón Los Ángeles ha recibido distintas personalidades como María Félix, José Saramago, Carlos Monsiváis y Gabriel García Márquez, entre otros. Nos tocaron épocas de cambio en la música afroantillana, nos tocó la difusión de la música cubana en sus principios, desde los años 30, 40, 50, 60, siempre había música cubana en el Salón Los Ángeles, pero después de la Revolución, algún grupo de músicos desarrollaron el concepto de salsa desde Nueva York principalmente, y todos ellos pasaron por el Salón Los Ángeles. Celia Cruz, la Sonora Matancera, Willy Colón, Rubén Blades, Ray Barreto. Margarita, la diosa de la cumbia, cantaba con la Sonora Dinamita original de Colombia, y este fue el primer salón donde ella cantó con la Sonora Dinamita. La cita para bailar, convivir y festejar es el próximo viernes 2 y domingo 4 de agosto a las 7 y 5 de la tarde. Los boletos los podrás comprar directamente en el salón. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Tres décadas de trayectoria musical se resumen en este concierto. Vamos a tejer con el hilo invisible las velas de todas las naves del mundo. Para celebrar sus 30 años de trayectoria, la cantante y compositora mexicana, Jaramar, ofrecerá un concierto en el claustro de Sor Juana. Ya son 30 años, 16 discos, un Latin Grammy, muchos escenarios, giras, y la construcción de un proyecto que sobre todo, estoy convencida, me refleja a mí, habla de mí, y que creo que tiene un nicho muy especial en el mundo de la música independiente mexicana. En el medio de la música independiente mexicana no es fácil sobrevivir, que un proyecto sobreviva, se mantenga vigente, produciendo. Entonces creo que es un logro que hay que celebrar. Para esta conmemoración, la artista prepara un concierto especial, en el que ofrecerá un recorrido por sus producciones musicales. Decidí llevar a ese escenario música de mi disco más reciente, Todas las naves del mundo, pero de ese disco y de mis discos anteriores seleccioné canciones de mujeres. Son canciones en voces de mujeres del siglo XIII hasta mis composiciones, cantando sus alegrías, sus gozos, sus dolores, sus añoranzas, sus esperanzas.
Y es un programa que me tiene muy emocionada porque refleja mucho lo que he querido decir a lo largo de 16 discos. Yo me he visto con ese traje de esos textos y de esas músicas porque resuenan mucho en mi vida. Son vigentes, aunque sean de hace 500 años. El concierto será gratuito y se llevará a cabo el día 1 de agosto en el Auditorio Divino Narciso de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Creo que es el espacio perfecto para mi música y va a ser una simbiosis, ¿no? De la arquitectura, del ambiente, de lo emblemático de ese lugar y de nuestra música. Noticias 22, Óscar Cortés. Las emociones se traducen en gesto y movimiento. Celebremos al lado de un maestro del arte del silencio. A los 12 años, acompañando a su padre al trabajo, Ramón Solano descubrió las maravillas de las artes escénicas. En la adolescencia se encontró con el teatro y con la complicidad de un amigo se lanzó a la calle a dar funciones. 40 años han pasado y hoy es uno de los mimos más reconocidos del país. He dejado de trabajar muy poco en estos 40 años, entonces tengo un récord de horas de cada fin de semana hacer funciones, ¿no? Ya cuando encontré al mimo a los 17 años, fue mi cable a tierra, como por ahí dice Fito Páez, ¿no? Me agarré de ahí y aquí estoy. Y es persistencia, sí, y es disciplina también, y mucha educación, ¿no? Creo que una cosa no está peleada con la otra. Hacer calle sí es mucha rebeldía, mucha resistencia, pero la gente también se merece cosas bellas, ¿no? Su andar no ha sido fácil. En la calle, como él dice, te puedes perder. Tienes que sortear a las autoridades, pero la energía que te brinda el público es muy particular. No por estar en la calle tiene que ser barato, ¿no? Tiene que ser malo. Yo conozco personajes, yo conozco amigos que son muy brillantes, muy, muy brillantes y siguen en la calle, ¿no? Y son súper valiosos en el movimiento, ¿no? Porque no soy yo solo, ¿no? Si fuera yo solo, pues estaría súper raro. Pues somos muchas gentes que trabajamos la calle. Ramón Solano, quien fue homenajeado en el CENART, se presenta en la Fuente de los Coyotes los sábados a las 4 de la tarde y los domingos después de las 2, y dará función y clases durante el 11º Encuentro Internacional de Clown que se realizará en el Centro Cultural Helénico. Noticias 22, Alberto Aranda. Para Alejandro Camacho, la tragicomedia es todo un desafío. Y este Bululú no es la excepción. Me he quedado a vestir santos, sin contar con mis valiosas dádivas para la iglesia. En el lugar donde vive esta mujer, todos los vecinos la conocen como la Virgen Loca. El público se sumergirá en la soledad y el abandono de una mujer de más de 160 años que se ha conservado virgen y no ha conocido el amor. La Virgen Loca es una fiesta teatral. Es una fiesta tragicómica donde están implícitos máscaras de la comedia del arte, de la gran comedia italiana, inventada casi por Evaristo Gerardi, que era un actor que tenía la facultad de improvisar con una sola lectura. Diariamente le ruega y le suplica con devoción a San Antonio le conceda un hombre, no importando que sea manco, tuerto, tullido o cojo, y no importando que esté enfermo o que se muera pronto. La obra es ligera, es divertida, pero es profunda también. Habla de la soledad, habla de la niñez, habla de la juventud, habla de la vejez, habla del olvido, habla de la vida y habla de la muerte. El espectador en esta tragicomedia viajará al mundo interior de la Virgen Loca, donde podrá sentir, reír, compadecer, sufrir y disfrutar el mundo imaginario y real de esta mujer que parece estar condenada a ser virgen por el resto de sus días. Sí, hago varios personajes.
Cuando un actor hace un personaje es monólogo, cuando hace 2 es ñaque, cuando hace 3 es nano, cuando hace 4 es, no me acuerdo ahorita del nombre, y cuando hace 5 o más de 5 es bululú. La Virgen Loca se presenta todos los sábados a las 8:30 de la noche en el Teatro Rodolfo Usigli aquí, en Coyoacán. No se la pierda. También tuve amantes del crimen organizado. Y permíteme invitar al público a que vengan al teatro, no nada más a verme a mí, a ver a todos los actores. Vayan a la ópera, vayan a la sinfónica, vayan a la filarmónica, vayan a los museos. Llenémonos de cultura. Noticias 22, José Antonio Hernández. Esa mujer se la pasa murmurando. Las notas de saxofón inundarán la sala Nezahualcóyotl. Uno de los máximos exponentes de este instrumento visita nuestro país con un estreno imperdible. Continúa la temporada de verano de la Sinfónica de Minería en la Sala Nezahualcóyotl. Hace tan solo unos días, en su programa número 3, la orquesta hizo sonar Tzam de Gabriela Ortiz. Evocó la memoria de Sostakovich junto con Agustín Heidelich e interpretó la Sinfonía número 2 de Sibelius. Ahora, en conjunto con el saxofonista Timothy McAllister, la agrupación ganadora del Grammy Latino, comandada por la batuta de Carlos Miguel Prieto, encenderá el escenario con la premier del concierto para saxofón de John Adams. Is this wonderful middle ground piece. We can't really identify it as either classical music or jazz music. It can be anything, and I think that suits my nature as a performer. As you're hearing references to swing era music, you might be hearing something more vintage sound from the 1930s, something more popular sounding like a popular song. It is a 2-movement concerto, almost 30 minutes in length. It's almost a full half hour. It will be paired with a Bruckner symphony, which is really quite appropriate. Timothy McAllister es considerado como uno de los saxofonistas clásicos más importantes de nuestros tiempos, un titán de la música contemporánea según The Cleveland Plain Dealer. Ha colaborado con más de 40 orquestas alrededor del mundo. Él es profesor de su instrumento en la Universidad de Michigan y pertenece a la connotada agrupación Prism Quartet. Before I joined, they were my heroes, so I got to follow in the footsteps of this quartet. I became the third soprano saxophonist in the history of the quartet. The soprano saxophone chair is often seen as similar to like the first violin of the string quartet. We are not strictly a classical saxophone quartet. We also focus on jazz and world music, music with Mexican roots, music with South American roots, music with Asian roots. En su primera visita a México, Timothy McAllister ofrecerá una clase magistral. This is really the core of who I am. In addition to all of my performing, I'm a very devoted teacher to students all over the world. El programa número 4 de la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería se realizará el sábado 27 de julio a las 20 horas y el domingo 28 a las 12 de la tarde. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Su legado es toda una odisea. Que deja ver el resplandor aún con los ojos bien cerrados. El 26 de julio de 1928 nace en Manhattan, Estados Unidos, Stanley Kubrick, una de las personalidades más relevantes del séptimo arte. A pesar de su gran intelecto, el cineasta, también naturalizado británico, mostró muy poco interés en los estudios académicos. Incluso, fue rechazado de la universidad. En su lugar, prefería leer, tomar fotografías con una cámara que le fue obsequiada por su padre y, sobre todo, jugar al ajedrez, actividad a la que atribuiría la paciencia y disciplina que le ayudó a forjar su carrera. A los 17 años, logró vender su primera fotografía a la agencia Look, donde un año después fue contratado gracias al talento que mostraba para contar historias con imágenes. A medida que su interés crecía por el cine, Stanley comenzó a leer sobre cine y alquiló el material necesario para rodar sus primeras obras.
Su ópera prima fue Fear and Desire, rodada en 1953 gracias al dinero que recaudó entre familiares y amigos. Pero el perfeccionismo y meticulosidad característico de Kubrick era tanta que, al no quedar satisfecho con ella, trató de eliminar las copias que circulaban. En 1956, su éxito se consolidó con la cinta The Killing, alabada por los críticos y considerada su primera obra maestra. Después, con tan solo 36 años, Kubrick dirigió Espartaco, con Kirk Douglas en el papel protagónico. A pesar de las disputas entre estos dos estadounidenses, la cinta fue nominada a 6 premios Oscar y ganó 4. Su influencia en el cine continuó creciendo con películas polémicas como Lolita, La Naranja Mecánica y, por supuesto, su éxito instantáneo El Resplandor, de la cual Kubrick quería hacer la película más aterradora de todos los tiempos. Sin olvidar su icónica 2001, Odisea del Espacio. Su último proyecto fue Eyes Wide Shut. Sin embargo, no logró ver su estreno, ya que falleció de un ataque cardíaco mientras dormía, a los 71 años, un 7 de marzo de 1999. Para Noticias 22, Elizabeth Cruz. Acordes del barroco y el romanticismo se conjugan entre el ébano y marfil de este joven pianista. El pianista Sergio Vargas Escoruela presenta su nuevo disco, Domenico Scarlatti Franz Liszt, en la Sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes. Un álbum que aborda a los dos compositores que más han marcado su trayectoria. Domenico Scarlatti, con quien descubrió otra cara del barroco, y Franz Liszt, un compositor más familiar, pero que no deja de ser un reto en cuanto al estudio y la técnica. Las obras que incluye el disco son 6 sonatas de Domenico Scarlatti y la segunda balada de Franz Liszt. Son obras bellísimas, las escogimos entre mi maestra y yo, la maestra Mariana Chabuchiani, y pues representan dos eras muy importantes de la música, que viene siendo el barroco con Domenico Scarlatti y el romanticismo con Franz Liszt, y es muy, muy interesante ver los contrastes y la diferente perspectiva que tenían en aquella época de la música. Para Sergio, crear este álbum fue todo un reto, desde la interpretación hasta la grabación, pues menciona que es la primera vez que trabaja en un estudio. Naturalmente que primero estuve trabajando en las obras con mi maestra, la maestra Mariana Chabuchiani, hasta que llegó el día de la grabación, que fue en el estudio 13, y ahí me estuvo ayudando y aconsejando el maestro Alberto Cruz Prieto con la grabación. El proceso fue que íbamos haciendo diferentes tomas de las obras y escogíamos la mejor, y al final ellos juntaron todo en un solo disco. Vargas menciona que equilibrar las diferencias estilísticas entre Scarlatti y Liszt en un mismo disco fue un contraste muy interesante, ya que estas melodías no fueron escritas para llevarse a cabo en un piano moderno. Es muy interesante cómo utilizaban diferentes herramientas, pues el barroco se caracterizaba por el uso de la polifonía, del contrapunto, y luego ya nos movemos al romanticismo, donde empiezan a haber más libertades rítmicas, y pues el piano de aquella época pues ya también nos brindaba la posibilidad de hacer contrastes dinámicos entre forte y piano, y entonces pues es muy importante pues dar a conocer esos cambios a través de la interpretación. Este fin de semana presentará en vivo este primer álbum, en donde interpretará al piano 3 obras del disco, 2 sonatas de Scarlatti y la segunda balada de Liszt. Los invito a la presentación de mi disco Domenico Scarlatti Franz Liszt, presentada por el maestro Alberto Cruz Prieto, Maribán Martínez, Juan Arturo Brennan. Es este sábado 27 de julio a las 18 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Para Noticias 22, Michelle Ramírez. Un abrazo, Sergio, mucho éxito en este concierto mañana allá en el Palacio de Bellas Artes. Y cuando tienen feeling y pasión, las letras también se cantan. Las caras conocidas. Fue en el estudio de Radio UNAM donde se conocieron Marta Valdés y Rita Abreu.
De esa entrevista surgió el interés de la periodista por saber más de la cantautora cubana. Ella en Cuba tiene, todo el cariño, la admiración, los premios de música y todos los reconocimientos. Y ella quedó así entre generaciones, digamos. Es ella un poco más joven que los filinistas como Portillo de la Luz o como José Antonio Méndez, es más joven, y tampoco es exactamente la nueva trova, entonces queda en medio. Y creo que además eso lo aprovecha muy bien porque crea un estilo de verdad totalmente único que retoma o que tiene de las dos partes, ¿no? Es una gran bolerista, pero ella sobre todo lo que hace es una canción libre. Cansado de caminar, aburrido del camino, bajo un árbol vine a hallar tu corazón peregrino. Nunca es un amor desgarrado y nunca hay un reproche ni unas, no sé, eso me parece una muy buena manera de hablar del amor, ¿no? Como con un temperamento sosegado, hermoso. Tiene unas canciones también de adioses muy lindas como Mutis, ¿no? Para la realización del libro Es letra y se canta, Rita Abreu conversó con Marta Valdés sobre su proceso creativo, el detonante de cada canción como Palabras, Si vuelves y Sin ir más lejos, entre otras composiciones. Yo digo que es una biografía, pero de las canciones. Porque yo aquí cuento efectivamente qué le representó México en su vida, porque es muy importante lo que sucede con México y con los artistas de México en la formación de ella desde niña, porque la radio es la que la forma como músico. Y entonces todo lo que ella escuchaba de niña, que tenía que ver con Pedro Vargas, con Agustín Lara y después con los hermanos Domínguez, en fin, toda esa música, pues la va acercando al país. Y pues me voy por la libre. O sea, tenía unos datos de cada canción y ella me fue también facilitando la historia de la canción. Por eso creo que se acerca más a la biografía de las canciones un poco. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, al lanzarse 9:30 de la noche, Teatro Bar El Vicio, la calle de Madrid, número 13, en la zona de Coyoacán, en la Ciudad de México. Vale la pena, se la van a pasar muy, muy a gusto. Un abrazo a nuestra querida compañera en un muy buen momento de Canal 22, Rita Abreu. Y vamos con más información. Vamos con más información, en efecto. Además, hay que comentar, no solo se presenta el libro, sino también va a haber música de esta gran compositora a la que le dedica el libro. Y va a estar por ahí Argelia Fragoso, nada más para que se den una idea, aquí en Coyoacán. El nivel. El escenario está puesto para la alegría y la diversión. Nuestro siguiente destino es el país de la maroma. Ya llegó, ya llegó. El circo olímpico, el circo olímpico. El Teatro de las Artes del CENART presentará Circo Olímpico o El País de la Maroma, una puesta en escena que retoma la tradición circense de México, formando actos llenos de acrobacias, rutinas cómicas y malabares. Es un espectáculo que trata de reconstruir, estamos recapitulando una parte de la historia del circo o de los orígenes del circo en México. Vamos a ver una reinterpretación, vamos a resignificar aquella época, vamos a traerla de vuelta. Es un juego, es un vaivén entre el pasado y el presente. Vamos a ver un espectáculo que versa entre patios de maroma, teatro, circo, teatro de revista, teatro de carpa, títeres. La Bomba Teatro, fundada en 2012, es una compañía mexicana de artes escénicas que se especializa en el teatro de la calle y comunitario, que fusiona la técnica del clown, números circenses y la música para llevar a cabo sus espectáculos. Ahora estamos haciendo un espectáculo que surgió hace como 8 o 9 años en nuestros imaginarios colectivos, en nuestras mentes creativas, y no habíamos logrado aterrizarlo. El año pasado, ciertamente, pues tuvimos la fortuna de ser beneficiarios de México en Escena y decidimos aterrizar este proyecto, pero sí, en realidad, nuestra búsqueda siempre ha sido cómo hacer conjugar estos lenguajes, el circo, el teatro y la música. Además, la puesta en escena se complementa con títeres, números de clown y otras interpretaciones que garantizan risas y diversión durante toda la función.
Circo Olímpico El País de la Maroma se va a presentar este sábado 27 y domingo 28 de julio a las 12 y 2 de la tarde en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes, y estamos cerrando el ciclo La ópera es puro cuento y el teatro y el circo también. Entonces, nosotros estamos encargadas de cerrar este ciclo. Los boletos los podrás comprar en la taquilla del teatro. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Vayan tomando nota para llenar su agenda. Aquí está la cartelera cultural. Bienvenidos a la cartelera cultural. En las rejas de Chapultepec se inauguró una exposición sobre la zona arqueológica de Calakmul con motivo de sus 35 años por el nombramiento como Patrimonio Mundial. Las imágenes estarán disponibles hasta el 6 de agosto. Si lo tuyo son las películas animadas, las selfies y las guerras de las galaxias, en el Parque Toreo encontrarás personajes de Disney de 11 a 7 de la noche hasta el 4 de agosto. O si prefieres los zombies, esta experiencia es para ti. En un recorrido de 2 kilómetros podrás resolver acertijos o encontrar la cura zombie. Compra tus boletos y consulta los horarios en la página que aparece en pantalla, del 3 al 31 de agosto solo en La Marquesa. Si tienes pensado hacerte tu primer tatuaje o el quinto, pues la Convención Tatuajes México 2024 estará el 17 y 18 de agosto. No te la pierdas, adquiere tus boletos en la página que aparece en pantalla, solo en la Expo Santa Fe. Esto fue la cartelera cultural. Yo soy Fernando Velázquez, hasta la próxima. Y antes de la pausa, otra invitación a que no se pierdan este domingo el concierto Pasión Tanguera, que tendrá lugar a la 1 de la tarde en el Parque Ecológico Xochimilco, y donde podremos disfrutar obras de la autoría de Gardel, Discépolo, Piazzolla, en las interpretaciones de Griselda, Nadia y Raquel Waller, y el bajo Sergio Meneses. La entrada es libre y una muy buena propuesta también para pasar este fin de semana. Pues está riquísimo, hay varias actividades que no hay que perderse. Y les tenemos más después de esta pausa. Regresemos. Hoy en Liminal, la ciencia en movimiento, vamos a conocer más sobre el proyecto CADET y la esperanza que representa para personas con epilepsia. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento. Oran Knowlson es un niño de 13 años que vive en Gran Bretaña y su nombre le ha dado la vuelta al mundo porque es el primer paciente del planeta en probar un nuevo dispositivo colocado en el cráneo para tratar la epilepsia severa. Después de una intervención médica de alrededor de 8 horas realizada en octubre de 2023, el menor ha conseguido reducir en un 80% sus convulsiones diurnas gracias a este aparato. Las preguntas son: ¿cómo se creó el dispositivo y cómo funciona en el cerebro humano? El dispositivo de estimulación cerebral profunda fue desarrollado gracias al proyecto CADET, creado para tratar la epilepsia grave e impulsado por instituciones como la Universidad de Oxford, el Colegio Universitario de Londres y el Hospital Great Ormond Street de Inglaterra. Oran es uno de los 22 niños con síndrome de Lennox-Gastaut, una variante de epilepsia infantil de difícil manejo. El infante forma parte de esta iniciativa y es el primero al que se implanta el aparato conocido como PicoStim. Este se compone de un dispositivo de estimulación cerebral profunda, un cable de electrodos, un tubo guía y un cable de anclaje. El equipo de científicos insertó 2 electrodos en lo más profundo del cerebro de Oran hasta el tálamo, parte fundamental para la transmisión de información neuronal que se encarga de las funciones sensitivas y motoras. Los extremos de estos cables se conectaron al neuroestimulador, un dispositivo cuadrado que mide 3.5 centímetros de largo y 0.6 centímetros de grosor, mismo que se instaló en un hueco del cráneo del infante, de donde extrajeron hueso. Los ataques de epilepsia se deben a descargas eléctricas excesivas en un grupo de células cerebrales y estas ráfagas provocan convulsiones, es decir, episodios breves de movimientos involuntarios que pueden involucrar a una parte o a todo el cuerpo. En ocasiones se acompañan de pérdida de conciencia y control de la función intestinal
o vesical. La misión del dispositivo es emitir un pulso constante de corriente y bloquear o interrumpir las señales anormales. Este dispositivo se recarga todos los días a través de auriculares inalámbricos, lo que significa que no requiere cirugía para reemplazarlo cada 3 o 5 años. Cuando está encendido, el paciente no puede sentirlo, y actualmente Oran recibe un estímulo eléctrico constante de su dispositivo, lo que le ha permitido reducir sus convulsiones en el día. Y las convulsiones nocturnas son más breves y menos graves, según sus familiares. El equipo de científicos planea que el neuroestimulador responda en tiempo real a los cambios en la actividad cerebral para que pueda bloquear las convulsiones cuando estén a punto de ocurrir. Futuro prometedor para las personas con el padecimiento. Aunque este tratamiento no es la cura, sin duda es un gran avance para mejorar la calidad de vida de los infantes con epilepsia. Hasta aquí la información. Nos vemos en la próxima. Gracias, Karen. Indiscutiblemente un gran avance, como bien refieres. Y ahora nos enlazamos a la fiesta cinematográfica del Bajío. Rodrigo Peredo nos tiene el reporte de este festín cinematográfico. Rodrigo, adelante. Continúa nuestra cobertura desde San Miguel de Allende, segunda sede del 27º Festival Internacional de Cine de Guanajuato. En el Centro Cultural Ignacio Ramírez El Nigromante se celebró la trayectoria artística de Claudia Ramírez, Marina Stavenhagen y Adriana Paz. Aquí los detalles. Faltando pocos minutos para la 1, las 3 homenajeadas llegaron a su fiesta. Ningún asiento quedó libre. Cientos de personas acudieron a esta ceremonia del GIF, organizada por la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión. Me parece que ha habido un proceso muy largo, muy interesante, como de visibilización del trabajo de las mujeres, no solo en términos de verlas frente a las pantallas, que cuenten sus historias, sino también mujeres, digamos, en los distintos oficios y disciplinas del quehacer cinematográfico. Iniciada la ceremonia, Sarah Hawk, directora y fundadora del GIF, tomó el escenario junto con Cristina Prado. La presidenta en turno de la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión declaró que en 2023 el Estado produjo 234 largometrajes, de los cuales el 26% fueron dirigidos por una mujer. Un 65% de mujeres encabezaron la producción de cine mexicano y este mismo contó con al menos 39% de mujeres guionistas y 21% de mujeres cinefotógrafas, algo inédito en la historia del cine latinoamericano. Falta mucho, digamos, en el territorio de la equidad, de la paridad de género. Creo que falta hablar mucho más y con más responsabilidad de temas como la violencia, como la discriminación, como las brechas salariales, como, tantas cosas que nos aquejan como sociedad. En el acto se proyectaron entrevistas realizadas a las artistas, un acercamiento a la vida personal en la intimidad de sus casas. Adriana Paz, Marina Stavenhagen y Claudia Ramírez recibieron la Cruz de Plata del GIF y a su vez la Musa de Mujeres en el Cine y la Televisión. Continuando con mi revisión a la cartelera del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, en la muestra de Niños en Acción me encontré con José Eduardo Castilla, un joven cineasta que en febrero presentó su cortometraje Aguacuario en Generation K Plus del Festival Internacional de Cine de Berlín. Vincent es un niño de 10 años que, junto con su hermano mayor, trabaja repartiendo garrafones de agua por Coatzacoalcos, Veracruz. En un día como cualquier otro, mientras entregan pedidos, debe quedarse al pie de la calle para cuidar el triciclo que los transporta. En la espera, conocerá a Viviana, una niña de su edad que los sonsacará para ir a caminar por la playa y comprar un raspado sabor chicle. Viene de experiencias de mi niñez. Está un poco inspirado en una purificadora de agua que tenía mi abuelo en Coatzacoalcos, Veracruz, cuando era niño y en el que tuvo un papel muy importante en mi niñez. La verdad es un corto que se hizo a partir de un montón de ayuda y de paros. Fue un proceso bien lindo porque al inicio de la película la empecé a levantar con mi abuelo y un amigo. Un periódico nos ayudó como publicando el casting, como los mismos vecinos nos empezaron a dar facilidades como a prestarnos un triciclo de garrafones y fue así como se fue levantando el corto e incluso así fue como se terminó. José Eduardo Castilla es estudiante del Centro de Capacitación Cinematográfica. Dice haber encontrado la pasión por el cine en su gusto por la literatura, pues, para él, las películas son cuentos. Aguacuario se vio por primera vez en el Festival de Cine de Monterrey.
Luego se proyectó en el Festival Internacional de Cine para Niños de Chicago y hace unos meses participó en el Generation K+ del Festival Internacional de Cine de Berlín. La verdad fue muy impactante, creo que yo nunca había estado en salas de cine tan grandes y fue muy impresionante como la cantidad de niños que había en las salas, que es un poco a mí lo que me voló la cabeza de toda esta experiencia. Yo en un inicio este corto nunca pensé que iba a estar sobre todo enfocado a cine en lugares enfocados para infancias y fue muy impresionante de repente darse cuenta de lo importante que es hacer cine para infancias. Hace unos días, en entrevista para Canal 22, Sarah Hawk me decía que el GIF es un encuentro que genera experiencias. Ya lo veíamos con la realidad virtual en Epicentro, y anoche pudimos vivir una película de terror en el cementerio Jardines Nueva Vida. Cayó la noche en San Miguel y el camino entre tumbas se iluminó con el fuego. Faltaban algunos minutos para las 9 cuando ya quedaban pocas sillas para disfrutar de la función. Vecinos y turistas no han perdido la costumbre de, año con año, vivir el terror en Camposanto. Ya es una tradición aquí entre los sanmigueleses con la expresión, entonces venir a los panteones y ver una película de terror ya es parte de nuestra adrenalina de cada año. En la muestra de la noche se proyecta Masacre en Teques, de Rodrigo Hernández Cruz, un slasher que, por increíble que parezca, trabaja con distintos recursos de la comedia. Las risas y los chistes no hacen frente al miedo que provocan los alrededores. El ambiente pues es muy diferente a un cine, entonces da un poco más de misterio, un poquito más de intriga, algo diferente, una sensación placentera para los que nos gusta el ámbito de terror. Los ánimos, la adrenalina y aparte la convivencia familiar que se presta. Hemos ido a lo que es allá en el Panteón Municipal Guadalupano, que es uno de los también muy antiguos. En San Juan de Dios también es otro lugar en el cual se exponían y también era una adrenalina ir entre la juventud, ¿verdad? Masacre en Teques sigue la historia de Virginia, una guionista que junto con un grupo de amigos, también cineastas, viaja a Tequesquitengo para rodar un proyecto. Para sorpresa de todos, en este poblado de Morelos los aguarda un asesino enmascarado. La película fue producida a través del programa Ópera Prima del Centro de Capacitación Cinematográfica y anteriormente se presentó en el Festival de Cine de Horror Scream Fest de Los Ángeles, California. Eso ha sido todo por mi parte. La siguiente semana los estaré saludando desde Irapuato, donde se desarrollará la siguiente y última etapa del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Con imágenes de Francisco Bram, reportó para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Gracias, Rodrigo, y al equipo de Noticias 22 allá en este festival. Y bueno, la invitación como cada semana es a seguir Noticias 22 también en nuestras redes sociales. Preparen su escáner de códigos QR y vean a continuación parte de los contenidos que pueden disfrutar en estas plataformas. ¿Buscas algo nuevo? ¿Quizás una metamorfosis artística? Bueno, el Laboratorio Arte Alameda nos muestra un poco de eso en su nueva exposición MOOCs. Acompáñanos a conocerlo. La exposición toma como punto de partida la palabra transhumancia, que significa pastoreo nómada, pero en realidad la utilizan como una metáfora para pensar en el caminar, en el devenir, en el deambular entre transgénero de ser intergénero. Eso es por un lado. Por otro lado, también están viendo o proponiendo a partir de 3 piezas de video que tienen elementos de inteligencia artificial, que tienen en algunos casos escultura o que son muy escultóricas por la forma en que se relacionan al espacio, están pensando en una especie de nueva épica, de una nueva metáfora de la relación del ser humano con nuestros dioses del pasado, dioses del futuro y con los animales y las plantas que forman parte de nuestra vida. Yo creo que hay un deseo en MOOCs de pensar y de ayudarnos a imaginar otros futuros distintos. No solamente enclavarnos en esta idea de un futuro distópico, de un futuro seco, de un futuro sin agua, que es posible que esté sucediendo. Sabemos que hay evidencia que eso está pasando, pero que también agarremos de nuestra propia historia y pensemos, ¿qué pasa a este ser humano si nos pensamos de otra forma con las plantas y los animales y con el piso que transitamos? Considerados por muchos una amenaza, la extinción de estos carroñeros pone en peligro el balance de la vida humana. La disminución de población de buitres provocó 500,000 de muertos en la India.
En 1990 se estimaba que 50 millones de estas aves carroñeras sobrevolaban los basureros y campos de aquel país. Sin embargo, su población descendió drásticamente. La causa, el diclofenaco, un analgésico no esteroide utilizado en el ganado. Este medicamento le provoca a las aves insuficiencia renal y la muerte. Desde que se prohibió en 2006 su uso veterinario, el descenso comenzó a desacelerarse en algunas zonas, pero algunas especies han sufrido pérdidas de entre el 91 y el 98%. Esta aniquilación involuntaria provocó la proliferación de bacterias e infecciones mortales en los humanos. Eyal Frank, profesor de la Escuela de Políticas Públicas Harris de la Universidad de Chicago, detalla que los buitres son considerados un servicio de saneamiento de la naturaleza al eliminar animales muertos que contienen bacterias y patógenos del entorno. Sin ellos, las enfermedades pueden propagarse. Tan solo entre los años 2000 y 2005, la pérdida de buitres causó alrededor de 100.000 muertes humanas. El portal BBC señala que, sin buitres, la población de perros callejeros aumentó, transmitiendo la rabia a los humanos. Además, los canes no son tan eficaces como los buitres para limpiar los restos en descomposición, lo que provoca que las bacterias y los patógenos se propaguen al agua potable a través de los mantos freáticos o los sistemas de drenaje. De tal forma que las bacterias fecales en el agua aumentaron más del doble. El declive de los buitres en la India es el más rápido jamás registrado para una especie de ave. Noticias 22. Esta caja mágica desafía uno de los grandes tabúes de la fisiología. Aunque usted no lo crea, en pleno 2024, la menstruación sigue siendo objeto de tabúes y estigmas arcaicos en todo el planeta, a pesar de que se trata de un fenómeno biológico inevitable que experimenta la mitad de la población mundial. Con el propósito de ayudar a niñas, niños y padres de familia a comprender este asunto, la escritora y periodista Celia Gómez Ramos concibió el libro Con M de menstruación, una publicación profusamente ilustrada que sintetiza de forma amena y clara más de un lustro de trabajo. Empecé a pensar si yo había tenido la información sobre mi menstruación completa y a tiempo. Y no. Entonces comencé a preguntar a mujeres, desde niñas, desde los 10 años hasta los 90, y no habían tenido la información completa. Desde su publicación en abril del año pasado, este esfuerzo editorial ha sido presentado en diversos espacios en busca de lectores. Esta mañana tocó turno a la Casa Xochiquetzal, proyecto único en el mundo que brinda albergue a mujeres de la tercera edad que en el pasado se dedicaron al trabajo sexual. Es nuestra escritora consentida favorita. Ella hace más o menos más de 10 años, escribió Las Amorosas Más Bravas, que es un libro muy bonito, maravilloso sobre la Casa Xochiquetzal, que habla sobre las historias de las mujeres que aquí residen. El libro, ilustrado por Isidro R. Esquivel, nos invita a seguir los pasos de Briona, una niña de 8 años, inquieta y curiosa, que luego de escuchar hablar por primera vez de la menstruación, querrá saberlo todo al respecto. Con ayuda de una caja mágica proporcionada por sus padres, emprenderá un viaje a través del tiempo y de la historia. 300 millones de mujeres y niñas están menstruando en este momento mismo que nosotros estamos platicando, y van a ser 4.000 millones de personas en el mundo, que son la mitad de la población mundial, la que menstruará en algún momento dado. La búsqueda de este libro es pues comunicarnos entre generaciones y hacer una sociedad más amable, más apoyadora y pues más justa. Noticias 22, César H. Meléndez. Cuerpo, sonido y espacio entablan un diálogo que desafía el tiempo. En el marco de la temporada de danza 2024 en el Palacio de Bellas Artes, la agrupación guanajuatense Physical Momentum se presentó anoche en el máximo recinto cultural del país para deleitar al público con el estreno de su montaje coreográfico Delay.
una creación original del artista escénico Francisco Córdoba. A través del poder simbólico de la luna y de un discurso dancístico que se aleja de las narrativas convencionales, la pieza indaga sobre asuntos como el tiempo, la fragilidad humana y la constante evolución de la vida. La luna realmente es un símbolo que determina el tiempo. La luna es un símbolo que ha hablado todo el tiempo de esa caducidad, ha sido testigo de la humanidad y al mismo tiempo la humanidad de la luna, pero siempre ha sido una incógnita. Con 17 años de trayectoria, Physical Momentum se considera una agrupación relativamente joven en el panorama de la danza contemporánea. Su fundador, Francisco Córdoba, quien tiene 3 lustros viviendo fuera del país, subraya que no se trata de una compañía fija, pues los elencos se conforman según los requerimientos de cada proyecto y el lugar donde se desarrollan. Physical es un proyecto escénico que nace justo de la necesidad de experimentar e involucrar otras maneras de comunicar. Esto quiere decir que acerca a otras disciplinas y otros formatos no convencionales de la danza. Obviamente la expertise que siempre he practicado es la danza, pero al mismo tiempo tengo estudios de dirección escénica y de dirección de iluminación escénica, específicamente de paisajismos. Es desde la fisicalidad muy puntual a la danza, que tiene que ver con lo acrobático y sobre todo con librerías del cuerpo que son aplicadas al trabajo de piso e improvisación. Además de su presentación en la sala principal del Coloso de Mármol, Physical Momentum volverá a cautivar al público capitalino el viernes 2 de agosto con su propuesta escénica, caracterizada por el trabajo físico de sus bailarines, cuyos cuerpos son llevados a situaciones límite, y su espectacular diseño lumínico. La próxima semana también tenemos una presentación en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, con otra de las producciones que también ha tenido una gran movilidad y se llama Source. Todavía hay boletos a la venta y tienen la oportunidad de asistir. Y bueno, también pueden revisar nuestras redes sociales y nuestra página web, donde tenemos todo nuestro calendario actualizado. Noticias 22, César H. Meléndez. No nos dejemos engañar, el emperador se pasea desnudo en territorio helénico. El claustro románico del Instituto Cultural Helénico presenta la obra El traje nuevo del emperador, un cuento clásico para niños adaptado de la célebre obra de una de las referencias danesas de la literatura. Es una pieza literaria de Hans Christian Andersen que no podíamos dejar que se perdiera. La verdad es que ha sido maravilloso recrear esta historia, darle toques muy propios. Hice una adaptación con todo gusto para el público y ha sido bastante divertido el proceso de este montaje. Las obras literarias infantiles de Andersen se caracterizan por desarrollar un escenario donde la fantasía forma parte de la realidad. Además, busca diferenciar el bien del mal y reflejar una serie de valores y virtudes a través de los personajes. Pues mira, al ser una fábula, precisamente lo que buscaba Hans Christian Andersen era ofrecer una gama de valores, pero yo creo que el que más se enmarca en este es la mentira, ¿no? Que no hay nada oculto, todo lo que se pretende ocultar, tarde que temprano se va a descubrir. El director José López considera que para que el público infantil entienda el mensaje que hay detrás de la obra, es muy importante que se sientan parte de ella y hacerlos participar conforme se va desarrollando la trama. Fíjate que abordamos este tema desde la forma en la que los niños lo verían. Y entonces hacemos partícipes a los niños para que ellos comprendan muy bien qué tan dañina puede llegar a ser la mentira y también pues muchos otros valores, ¿no? La arrogancia, la soberbia, todos estos temas que toca también el rey. El traje nuevo del emperador se presentará todos los domingos de agosto a la 1 de la tarde en el claustro románico del Instituto Cultural Helénico. Para Noticias 22, Iván Ramírez. 6 décadas de historia quedan inmortalizadas y listas para recorrer el mundo. Con la presentación de una estampilla postal conmemorativa, el Museo Diego Rivera Anahuacalli inició su programa de actividades que celebra los 60 años del recinto. Un aniversario con el que se busca reforzar el compromiso por la preservación y difusión del legado del muralista mexicano representativo del siglo XX. Decir 60 años se dice tan fácil y tan rápido,
y es toda una historia de vida, pero no solo de vida de lo que hizo Diego Rivera, sino de una historia de vida de una comunidad, de muchas colonias, de todo lo que genera el museo alrededor de él. Inaugurado el 18 de septiembre de 1964, el Anahuacalli es un testimonio vivo del genio artístico de Diego Rivera y ha sido un pilar fundamental en la promoción y preservación del arte prehispánico y contemporáneo en México y el mundo. Un recinto único que desde hace 6 décadas tiende un puente entre las creaciones actuales y la estética ancestral. Una de las actividades más importantes es el día de hoy, la cancelación de un timbre postal con la figura del Anahuacalli. Por favor, se los pido, adquiéranlo, búsquenlo, cómprenlo, vengan al museo para que se los regalemos, pero tengan este gran recuerdo. Como parte de las actividades, se realizará una exposición titulada Memoria Colectiva en honor a los vecinos del museo. También se presentará un documental y se llevarán a cabo una serie de conferencias sobre la arquitectura. Hay un equipo importante en el Anahuacalli trabajando sobre memoria colectiva. Estamos entrevistando a todos los vecinos. Se va a hacer un documental con ellos, porque todavía hay muchos vecinos que trabajaron aquí en el Anahuacalli, que conocieron a Diego y que fueron muy importantes para él, interactuaron en muchas cosas. Hay historias tan increíbles como que Diego propuso el nombre de las calles. El próximo año será presentado el libro con este material. Noticias 22, Karen Rivera. Ya nos vamos y tenemos música para cerrar el programa. Nacido el 26 de julio de 1782, John Field fue el padre de los nocturnos románticos. Fue un joven prodigio de origen irlandés quien fue maestro de Michael Glinka. También allanó el camino para que otros grandes artistas que pudieran cultivar este género, por ejemplo Chopin, Liszt, pero también está Scriabin, Satie, Fauré, el mismo Beethoven. Y a Chopin se le atribuye la autoría de los nocturnos o la creación de los nocturnos, pero en realidad fue Field y tiempo después se descubre esto. Y Glinka fue el padre de la ópera rusa y él fue su maestro. Así los dejamos esta noche, un nocturno, y nos vemos el lunes. Buenas noches.